Todos conocemos al famoso Toyota Supra, sobre todo la cuarta generación que se hizo muy famosa por momentos como este. Desde entonces no hemos visto otra cosa que gente que tuneaba su Toyota Supra, normalmente para hacer carreras de drag, que es para lo más famoso que se ha hecho este coche, porque dinámicamente no era una maravilla, entonces pues la gente tuneaba ese motor que era maravilloso para sacarle más potencia y salían unas maravillas como estas. Pero bueno, no hemos venido a hablar aquí del Toyota Supra de la cuarta generación, sino de este, el de la quinta generación. Cuando salió hubo muchísimo hate acerca del nuevo diseño, porque es verdad, pero también se veía venir, ¿eh? También se veía venir que cualquier cosa que no fuera exactamente igual que lo que ya había antes, por ya cómo se mitificó todo el mundillo del Toyota Supra, iba a haber mucho hate. Pero quitando ese hate inicial, que es verdad que a mí tampoco, por ejemplo, a mí tampoco me gustó mucho, porque tiene alguna cosilla que no creo que fuera necesaria y algún sobrediseño que, siendo que el Toyota Supra, lo gracioso que tenía es que era súper sencillito, súper simple y unas líneas muy limpias. Y bueno, aquí le han intentado dar una vuelta de tuerca bastante grande, inspirándose en modelos míticos también de la marca Toyota como el 2000 GT, que ya veréis luego cuando pasemos a Photoshop, os lo enseñaré. Y básicamente ha tenido inspiración de el Concept, el FT1, que fue una preciosidad cuando lo sacaron, una pelusa. El 2000 GT, que ya veréis como la visera de la cabina está inspirado en él y otras cosillas. Y luego, pues obviamente, el Toyota Supra antiguo. Así que nada, vamos a empezar con el vídeo. Bueno, pues para entender el nuevo diseño del Supra tenemos que entender de dónde viene y qué inspiraciones toma. Entonces, como vemos aquí, tenemos arriba a la izquierda al Toyota FT1 Concept, arriba a la derecha al Toyota Supra cuarta generación y abajo en rojo el nuevo Toyota Supra. Vamos a ir por partes. ¿Cuáles son las señas de identidad del Supra y por qué es un Supra? Supra básicamente es tracción trasera, motor delantero de 6 cilindros en línea. Entonces, más detallitos que tenemos. Capó muy largo en el cuarta generación, que en el concepto, que no era un Supra realmente, era pues un coche de una gama superior, en teoría el concept, era más súper deportivo, pero también tenemos eso, tenemos la cabina muy atrasada y un capó muy adelantado. Y tenemos exactamente lo mismo en el nuevo Supra. Tenemos una toma de aire lateral, en el antiguo tenemos esta chiquitita aquí abajo, en el concept tenemos una mucho más voluminosa que llevaría el aire que saldría por detrás del coche. Y claro, en la nueva generación, como ya es un coche de producción y no va a tener esta pedazo de toma de aire porque no es un motor trasero, no necesita toda esa ventilación, pues le han hecho esta toma de aire falsa. Que es falsa, pero en caso de necesitarlo, como ha hecho por otras partes del coche, son tomas de aire que se pueden quitar. Ha pensado Toyota muy bien el diseño del nuevo Supra para que se pueda tunear de una forma muy fácil. Porque como hemos visto con la cuarta generación, la mayor parte de los dueños de un Toyota Supra lo tuneaba de alguna forma y le añadía pues parachoques nuevos, le hacía tomas de aire y eso pues podía comprometer un poco la funcionalidad del coche, aparte de la estética. Y Toyota ha querido ponérselo fácil a la gente que vaya a modificar el coche. De esta forma, lo único que tenían que hacer, si le ponían un motor con más necesidad de refrigeración, pues lo único que tenían que hacer era quitar la tapa de dentro y entonces ya podía respirar mucho más el coche. Yo no sé si estoy muy a favor o en contra de esa medida. Yo creo que prefiero que la gente que quiera tunear el coche, que se lo ocurre y que lo tunee y que haga lo que quiera, pero no puedes sacar un coche de serie pensando en que va a ser de otra forma quizás, y si no lo cambias pues tienes todo el coche lleno de tapas negras falsas. Entonces yo personalmente creo que no soy muy fan de este tipo de tomas de aire falsas. Esto, si lo hubieran destapado del todo, pues habría estado chulo, ¿Por qué no hacen eso? Porque
aerodinámicamente es muchísimo más eficiente cuando el vehículo está lo más cerrado posible. Entonces siempre se está intentando minimizar el área frontal de tomas de aire. Pues estas se intentan siempre hacer lo más pequeñas que se puedan y que queden bien. Por eso el Tesla Model 3 no tiene parrilla, porque es muchísimo más eficiente. ¿Qué pasa? Que estamos muy acostumbrados a tener parrillas en todos los coches y entonces cuando alguno no lo tiene, pues la gente es muy hater y comenta: "Oh, esto parece una cuchara, esto parece una lavadora, esto..." Entonces, pues no. Pues las marcas de coches se cuidan un poco de eso y son todo tomas de aire falsas, todo el frontal. Normalmente, si tienen una toma de aire así de grande, pues a lo mejor la zona útil de la toma de aire sería esta de arriba y todo lo demás estaría tapado. Pero bueno, al final los coches se diseñan para la gente y la gente, pues si quiere las cosas así, pues tienen que ser así. ¿Yo qué habría hecho? Yo aquí esto lo habría tapado, lo habría dejado todo liso. Voy a hacer una prueba. Yo lo habría dejado así y no me lo ocurra, no he hecho nada. He tapado dos cosas y ya está. Entonces yo creo que lo habría dejado así y todos estos detallitos, yo todo esto se lo habría quitado. Todo. El Supra, desde mi punto de vista, no tenía que haber sido complejo, tenía que haber sido esto de aquí. No tiene nada, es todo liso, no tiene nada. Ni una línea de carácter, nada. Lo único que destaca son sus grandes faros, muy juntitos, que detrás ya veréis que es igual, son muy alargados y que se juntan bastante en el centro, el gran alerón este de aquí y la silueta. Ya está, no tiene más. El Supra es simplicidad. Entonces yo creo que esto también tenía que haber sido más simple. Tenían que haberlo tapado todo esto, haberlo dejado quizás algo más así, y si querían hacer algún nervio quizá, como por ejemplo, pues yo que sé, algún auto de carreras de Toyota, que era muy alargadito y tal, pues haber hecho eso pero con líneas negras o algo así. Tampoco no voy a poner a modificarlo. La idea, ¿sabéis? A simplificarlo al máximo. Yo creo que luego, por ejemplo, el tema del faro sí que está chulo porque han hecho un faro muy grande y que también tiende a unirse bastante en el centro, que es un poco el concepto del Supra. Estos faros están bastante juntos porque son muy grandes y los de detrás ya os digo que luego lo veréis. Y también pues ya se parece al concepto que teníamos en el FT1. Pasamos a la parte trasera. Y aquí os fijáis cómo es un clon exacto el Toyota Supra con el FT1. Es un clon exacto. La única diferencia, diría yo, aparte de las proporciones, es que el difusor en el FT1 se queda mucho más corto y los escapes van por fuera, y en el Supra es todo lo contrario. Ensanchan mucho el difusor y se quedan los escapes dentro. Más allá de eso, no hay ni una sola diferencia en todo el coche. Ni una. Si os fijáis, es que es un calco. O sea, pocos coches han pasado de la fase conceptual a la fase de producción siendo tan parecidos como este. Más detalles. Faros traseros son exactamente idénticos. Me gusta muchísimo cómo han jugado con este volumen, haciendo un hombro anchísimo. Y este brillo me parece de los más chulos que hay en un coche de producción, que es el que hace el juego del alerón con los faros, con toda la tapa, con todo el maletero en general. Es un brillo que si lo cogiera desde el horizonte vendría todo esto reflejado, refleja por aquí, se mete hacia adentro, vuelve a pasar por aquí y hace este doble brillo súper chulo. Súper chulo, tiene un volumen espectacular. Pocos coches tienen este nivel de subidas y bajadas tan brusco como el Supra. Y yo es algo que agradezco mucho porque es muy chulo, queda muy chulo, muy dinámico. Y lo mismo pues con toda la parte trasera, todo esto tiene muchísimo volumen. Entrantes, salientes. Lo mismo en el lateral, esta parte hace así y luego tiene todo este músculo aquí tan fuerte que le da muchísima rigidez al coche, al menos visualmente. Y así a grandes rasgos pues tenemos también el logo de Supra, que está inspirado del anterior, que también tenía ese logo así como estilo samurái, muy chulo. Y bueno, pues llantas de 5 radios, en este caso son radios dobles, porque el antiguo tenía 5 radios. Y poco más hay que se le parezca aquí. No han querido meter este alerón mitiquísimo de Supra, que yo creo que le quedaba increíble.
era muy icónico, pero bueno, también por aquella época se llevaba mucho ese tipo de alerones en Subarus y tal, y bueno, era un poco la moda de aquella época, de coche un poco racing, y esto queda mucho más elegante y más útil. Y vamos a pasar al lateral, porque aquí está una de las claves de este Toyota Supra y de por qué hay gente que lo ve un poco raro y no le termina de gustar, y es la distancia entre ejes. El antiguo Toyota Supra tenía una distancia entre ejes muchísimo mayor que el nuevo, que de hecho la del nuevo, que pensáis en el Toyota Supra es un coche pues grande y tal, pero el nuevo tiene la distancia entre ejes más pequeña que el Toyota GT86. ¿Y esto por qué? Es porque cuenta con la base del BMW Z4 que tenemos arriba a la izquierda. Son el mismo coche básicamente, comparten plataforma, como ya sabréis muchos de vosotros. No me voy a meter en temas de mecánica ni en temas empresariales de por qué interesa o por qué no interesa hacer este tipo de fusiones, pero lo que está claro es que es así. Entonces, si os fijáis, veis cómo el eje delantero ahora mismo está alineado. Pero, ¿qué pasa en el trasero? Fijaos todo lo que crece, además que visualmente se ve. Se ve que es un coche mucho más largo el antiguo Supra y le daba otra sensación, parecía que la cabina era mucho más pequeña en relación con el coche, que parecía pues casi un torpedo, porque además es que es eso, se usó muchísimo para drag races, para carreras de dragsters y tal, y tenía ese aspecto así muy alargado, muy de cohete. El nuevo no, el nuevo está mucho más pensado para carreteras sinuosas, para circuito y tal, y lo que han hecho es acortarlo bastante para que se asemeje al... Porque al compartir la plataforma del Z4, pues quieren que sea un coche más dinámico, más entretenido de conducir. Entonces eso cambia mucho el diseño y lo hace mucho más compacto. Entonces por eso se ve tan pequeñito. Volvemos a la delantera. Más elementos que tenemos aquí pendientes. La doble burbuja del techo, que está inspirada en el Toyota 2000 GT para alojar de una forma cómoda las cabezas del piloto y del acompañante. ¿Y por qué se hace esto? Porque así en el centro lo puedes hundir hacia abajo y así el área frontal del vehículo, o sea, digamos el perímetro que hace todo el coche, si lo miraras totalmente de frente, estás disminuyendo todo ese área que hay dentro de ese perímetro. Y eso es interesante desde el punto de vista aerodinámico. Cuanto menor superficie frontal veamos, es mejor desde ese punto de vista aerodinámico porque hay menos superficie que está, digamos, en contra del viento. Entonces, hacer este tipo de doble burbuja nos permite hacer eso, nos permite reducir la resistencia aerodinámica, y además también en este caso lo han hinchado un poco para que la gente incluso de un tamaño bastante alto se pueda poner un casco y pueda conducirlo en circuito y quepa dentro para que no choque por arriba. Y la otra cosa que tenemos acá del 2000 GT es esta visera, que si os fijáis han oscurecido el pilar A, que en el Supra antiguo sí que estaba en color carrocería, pero ahora lo han eliminado visualmente para que parezca todo una visera, que si os fijáis en el concept también está así. Y bueno, le da un toque bastante distintivo. Es algo que es un recurso que se hace desde hace muchísimos años. Ya os digo que en el 2000 GT estaba, pero en coches así que se intentaba hacer más modernos, Nissan lo ha hecho mucho, también durante muchas generaciones. Pero bueno, es algo que le queda bien, le queda bien. Y pasando al origen del diseño del nuevo Toyota Supra, bueno, os voy a poner alguna imagen de la propia Toyota, de cómo se fue realizando la fase de diseño, que bueno, sabéis que este tipo de cosas son unos montajes bastante cutres en cuanto a... Sí, tenía esta idea, de repente me voy corriendo a no sé quién, se lo digo, dice, sí, genial, venga, vamos a fabricarlo, tal, como que todo es maravilloso. No es así, ya os digo yo que esto no es así, pero bueno, como resumen podéis ver un poco, sí que se pueden sacar bastantes pinceladas de cómo es el proceso de diseño de un coche, y aquí podéis ir viendo la fase de bocetado, luego como el de interiores se va, y luego otro chico de interiores hace la propuesta sobre pues, cómo sería el interior, se lo hace a sus jefes, que son los que tienen que aprobar el proyecto, le gusta, parece que le gusta, y bueno, y se van a hacerlo. Luego aquí ya veis una maqueta de escala 1:1 del FT1 en clay, que es como una especie de arcilla que pues con calor se ablanda bastante y podéis ir poniéndola así por encima, lijándola tal, y luego esa maqueta se escanearía y se llevaría a 3D para hacer definitivamente el modelo final. Luego veis también aquí a la izquierda
par de chicas con color and trim decidiendo qué tipo de colores, materiales tienen que ir para el interior. Y bueno, veis un poco cómo se hizo el FT1 y qué lenguaje de diseño estaban usando, y es que lo trasladaron totalmente igual al nuevo Supra. Y bueno, esto habría sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, intenta que fuera bastante cortito y rápido, y me gustaría saber vuestra opinión de verdad en los comentarios porque es un coche muy polarizante. Hay mucha gente que le gusta mucho y hay muchísima gente que lo odia. Me gustaría saber vuestra opinión y por qué. Porque podéis decir, sí, no me gusta, me parece una mierda, Toyota, vete a otra industria. Pero yo creo que me digáis, pues es que el de las tomas de aire falsas, eso es una cagada tremenda. Y que me digáis cosas así. Y bueno, espero tu me gusta. Y si no te has suscrito, suscríbete porque voy a hacer más vídeos como este, mejores. Y sí, pues comparando pues el nuevo Ford Fiesta con el antiguo Ford Fiesta y cosas así. De ver cómo va la evolución del diseño en cada marca y por qué están haciendo lo que están haciendo. Entonces, bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.